A ustedes les debe pasar lo mismo que a mí, ¿no? Esta pandemia que estamos viviendo hace que tengamos mucho, pero mucho más tiempo de lo habitual, ya que los hábitos, lo cotidiano, nos genera una forma distinta de vida, lamentablemente. Y esto hace que tengamos tiempo y tiempo suficiente como para ver, reeditar, mirar, volver. Mentes de lo que podríamos llamar estos de espíritus de investigación que tienen varios amigos, han hecho que compartamos algunas situaciones que, bueno, nunca lo hubiésemos analizado. Hace escasos días, en realidad un mes atrás, justo el 8 de mayo, se cumplió algo para la humanidad que pasó desapercibido. Bueno, digo, esto que la pandemia nos tiene acostumbrados a el perder en el día a día el horizonte por todas las circunstancias que estamos viviendo. Ya hemos hablado de este tema muchas, pero muchas veces. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué el término vacuna proviene de vaca? Porque en estas horas estamos todos ocupados y preocupados viendo las noticias, buscando información. ¿Cuál será la vacuna que definitivamente nos saque de esta pandemia? Porque si fuera por otra circunstancia pareciera que vamos a vivir eternamente encerrados, sin producir, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos creemos que la vacuna, bueno, algunos dicen en septiembre, octubre, nosotros en el hemisferio sur será el año que viene, con suerte. Pero hablamos de vacuna como algo normal. ¿Y sabe qué? Este 8 de mayo, de, de hace escasos un mes atrás, se cumplieron 40 años de lo que podemos denominar la única victoria de la humanidad contra un virus. En 1980 se definió o se corroboró a través de la Organización Mundial de la Salud, y salvo en unos pocos países, como que definitivamente se venció un virus eternamente preocupante para la humanidad. ¿Por qué? Por la cantidad de miles de años que teníamos o estábamos ante la presencia de una enfermedad que se llevó, según algunos, hasta 300 millones de seres humanos a la pérdida, por supuesto, de vida. Es que había algo curioso para la humanidad que se denominaba viruela y que fue erradicado, como dijimos, hace escasos 40 años, que evidentemente tiene, cuando uno ve, estudia, analiza, similitudes con la gripe. ¿Le escuchó alguna vez? No estamos hablando del coronavirus, estamos hablando de las gripes, pero estamos hablando de algo que viene desde hace siglos, aunque usted no lo crea. Y sabe que la viruela es el virus de la varicela. Claro, ¿quién no conoce estas circunstancias o estos nombres o esto que hemos vivido todos, la humanidad? El problema que ha generado o en determinado momento la mortalidad de este virus fue de hasta entre un 10 y un 40% de los infectados. Mucho más de lo que estamos viviendo hoy. El mundo durante todo este tiempo siguió viviendo, hasta 1980, ¿eh? Bueno, preste atención en su propia vida. ¿Sabe cuándo hay indicios de esta enfermedad o desde cuándo? Mire, muchos consideran que esto proviene de siglos. Es más, aseguran que apareció en la India o en Egipto porque no pueden detectar a ciencia cierta cuál fue el primer lugar detectado por la humanidad, pero aseguran de 3000 años antes que lo que estamos viviendo hoy.
Uno de los indicios que data del año 1157 a.C. es en el faraón Ramsés V. En los estudios realizados determinaron que tenía, por supuesto, esta enfermedad, la viruela, las manchas en la piel, etcétera, etcétera. Ahora, ¿usted sabe cómo era el contacto o cómo era el contagio de esto que hasta 1980, que no se erradicó definitivamente, a pesar de haber vacunas o ya existir la vacuna? Bueno, fueron luchas y siglos de luchas. Porque, es más, si lo traemos un poco más en el tiempo, y le digo Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, tuvo la viruela en el año 1767. Así que creo que ya nos estamos dando cuenta de los siglos y los tiempos. Tenía 11 años cuando comenzó, lo cual igual pudo hacer lo que todos conocen de Mozart. El que lo descubrió, la primera vacuna que descubrió contra la viruela, fue Edward Jenner. Y que, bueno, trabajó años y años para ir en búsqueda allá por 1796 para que se tomara en cuenta que la vacuna que había encontrado permitiera de alguna manera disminuir esta enfermedad, este síntoma de gripe acompañado con el sarpullido. Todos saben de este tema, el acompañamiento del sarpullido. Ahora bien, ¿cómo se contagiaban? Por vía aérea, tos, estornudos. ¿Le suena parecido hoy? Bueno, no, pero estamos hablando de la viruela y el virus de la varicela. Y también por aquellas cuestiones que hacen al contacto humano. Abrazos, besos por la saliva. ¿Le suena que hoy le está pasando algo parecido? También contactos de la piel. Un apretón de manos, simplemente eso, también podía contagiar esto que la humanidad ha tardado siglos. ¿Le suena parecido a hoy? ¿Y sabe qué? También en contacto con elementos, productos, objetos. Por eso aparece en China, en la India, en Egipto, en los mercaderes de aquella época, pero no sabían si o cómo era la realidad de todo esto. Ahora bien, si a usted le suena algo parecido a la realidad, no es pura coincidencia. Esto es así. Y parece mentira que hace un mes recién se erradicó definitivamente esto que tardamos siglos. Ahora, como decíamos recién, Jenner fue el que descubrió la primera vacuna en 1796, que ya existía, por supuesto. Ramsés V era varios siglos antes. Se dio cuenta que el jardinero y su familia vivían en contacto con las vacas en su propia casa. El jardinero de Jenner tenía un hijo y a él lo vacunó. Y ahí apareció la palabra vacuna. ¿Y cuál fue el motivo? Notó que la madre y los familiares del hijo del jardinero eran mujeres que trabajaban continuamente con la vaca y le sacaban leche, ordeñaban las vacas. Y ¿sabe qué? Según el mismo Jenner, encontró que las vacas tenían la versión bovina, es decir, de los animales, pero bovina, del virus. Pero notó que tenían una inmunología distinta a estas mujeres. No les atacaba igual que a los demás.
Ahí descubrió que era un virus de menor cuantía o enfermedad. De ahí que creó la vacuna e impuso el variole vacciane, que sería la traducción viruela de la vaca. Así de simple. Es decir, que el término vacuna proviene por las vacas. Un siglo después, si le digo Luis Pasteur, usted dirá, la eminencia número uno en el mundo y en la salud. Pues, en honor a Jenner, el mismo Pasteur le impuso el nombre de vacuna precisamente a la viruela de la vaca, que terminó siendo, en realidad, hace un mes atrás se cumplieron 40 años de la erradicación de la vacuna. Siguen existiendo en algunos lados, hubo informes en algunos lugares de África, pero ya definitivamente está considerada a partir del año 1980 que ha desaparecido o existe una vacuna contra esta enfermedad, la viruela, el virus erradicado en 1980 precisamente en el mundo. Estas son las cuestiones que uno dice, ahora, desde allá, desde la época de Ramsés, 1157 años antes de Cristo, hasta, bueno, pongámosle hasta Luis Pasteur, o de ahí hasta 1980, el mundo estuvo encerrado. Estuvimos cada uno en su casa. ¿Así se lucha el virus o se luchó durante toda esta experiencia? Y vuelvo a reiterar, es la única victoria de la humanidad contra un virus. La única victoria. Tengamos en cuenta en que se tardaron siglos, pero no estuvieron confinados nuestros antepasados. Esto es para darnos cuenta de dónde proviene el término vacuna, que tanto anhelamos por estas horas, pero que pareciera que en el mientras tanto, usted y yo y todos estamos viviendo circunstancias raras. Por eso, el 8 de mayo de 1980, la Organización Mundial de la Salud dictaminó que por fin, después de tantos siglos, y de la primer vacuna con tal denominación, existió. Secretos de Necochea, suscríbete.